Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 5 hasta el versículo 8 vamos a orar. El título del sermón es La oración que Dios recompensa. Mateo capítulo 6, versículo 5 al 8 vamos a leer y luego vamos a orar para comenzar. ¿Tiene ahí su Biblia? ¿Trajo su Biblia? Bien, qué bueno que escuchó, que haya traído su Biblia. Ábrala entonces y lea conmigo Mateo capítulo 6, versículos 5 en adelante. Dice la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por todo lo que nos está dando en esta preciosa reunión que compartimos, todo lo que hemos escuchado, lo que hemos podido recibir, lo que hemos podido expresar. Te ruego ahora por la predicación de tu palabra, que me ayudes, que pueda predicarla con sencillez, con claridad, en el poder de tu Espíritu y que sea de edificación para todos los que estamos aquí. Guíanos durante este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hablando respecto a la oración, un famoso escritor expresó lo siguiente: no hay ejercicio espiritual que sea tal mezcla de complejidad y simpleza. Es la forma más sencilla de hablar que los labios de un bebé pueden emitir, pero es el esfuerzo más sublime que llega al majestuoso en los cielos. Es tan apropiado para el antiguo filósofo como para el niño más pequeño. Es la exclamación de un momento y la actitud de toda una vida. Es la expresión del resto de la fe y de la lucha de la misma fe. Es una agonía y un éxtasis. Es sumiso y sin embargo insistente. Se puede enfocar en un solo objetivo y puede deambular por todo el mundo. Puede ser una vil confesión y una absorta adoración. Inviste al hombre insignificante con un poder tremendo. Un predicador también, hablando sobre la oración, escribió una vez: la oración es sin lugar a dudas la actividad suprema del alma del ser humano. El hombre llega a lo máximo cuando de rodillas se encuentra frente a frente con Dios. Palabras preciosas, ¿no? Y muy ciertas. Todos los creyentes, casi desde el comienzo de su andar cristiano, reconocen que la oración es una práctica y un recurso central en sus vidas. Es algo hermoso y a la vez desafiante. Nos acompaña en los momentos más duros que pasamos, como los de mayor alegría. Sin duda estuvo con vos en los momentos de dificultad de la oración y sin lugar a duda también estuvo en los momentos de alegría. Ha sido un dulce consuelo en cada prueba y a su vez también un medio siempre presente para adorar a Dios. Hermanos, los beneficios de orar nunca se agotan y las bendiciones que recibimos son tantas, tan innumerables como son las estrellas en el cielo. Creo que esto y mucho más representa la oración para la vida del cristiano. Esto es así, realmente. Pero así todo, vale decir también que lamentablemente se puede orar mal. Dios bendice y recompensa las oraciones, pero no todas las oraciones son recompensadas, porque no siempre oramos correctamente. ¿Por qué menciono todo esto al comenzar? Bueno, porque justamente es acerca de estas cosas que el Señor empieza a tratar en esta sección de su famoso Sermón del Monte. Va a atacar Él los malos hábitos de los líderes religiosos que promovían con su ejemplo y que mucha gente del pueblo evidentemente estaba imitando. Y va a enseñar también cuáles son las actitudes que se esperan de aquellos ciudadanos de su reino cuando oran,
que justamente como venimos viendo en todo este Sermón del Monte, tienen que reflejar una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, porque eso es lo que los identifica como ciudadanos del reino de Dios, aquellos que al comienzo del sermón llamó los bienaventurados. El apóstol Mateo notó que era necesario testificar esto a su propia audiencia, porque ellos también necesitaban saber y vivir sus oraciones de acuerdo a lo que el Señor requiere. ¿Por qué? Porque el peligro de orar de forma hipócrita es un peligro latente para ellos también, o así era. Pero a su vez, en aquellos discípulos que siguen a Cristo con fidelidad y humildad, es un fruto que refleja su amor y devoción a Dios. Mucho de la vida de un cristiano nos lo cuenta su vida de oración. Mucho se sabe de un cristiano a través de lo que ora. Como enseñó el famoso predicador del siglo pasado, Martin Lloyd-Jones, es la actividad más sublime del alma humana y por lo tanto es al mismo tiempo la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos que nuestra vida de oración. Muy interesante, ¿no? Ahora, sabiendo que la oración es para nosotros también un recurso y un don tan importante como en aquel entonces, y que también es un área donde podemos llegar a tropezar o a fallar, creo que haremos bien en atender las advertencias del Señor al respecto en esta sección del Sermón del Monte. Por eso te animo a seguirme con mucha atención. El tema del sermón es el siguiente: los creyentes deben orar sin hipocresía para ser recompensados por Dios. Este es el tema, repito, los cristianos o los creyentes deben orar sin hipocresía para ser recompensados por Dios. ¿Cómo lo logran? El texto presenta dos acciones requeridas. Deben orar discretamente y con sentido. ¿Está bien? ¿Se entiende? Vamos a ver entonces la primera de estas dos acciones requeridas. Dije que los creyentes deben orar discretamente. El pasaje comienza en sintonía con la sección anterior, pero aquí tratando un asunto diferente. Dice versículo 5, lea nuevamente conmigo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Bueno, veamos algunas cuestiones interesantes para ir entendiendo. Primero notemos que está hablando, tal como mencionaba recién en la introducción, respecto a la oración. Sabemos ya, incluso desde el Antiguo Testamento lo sabíamos, que orar era una práctica muy común entre los judíos. Hay infinidad de pasajes, desde el Antiguo Testamento ya y también en el Nuevo, que mencionan la práctica y el llamado de Dios a que su pueblo clame. Y justamente en la Biblia vemos a muchos hombres fieles al Señor que oraban con regularidad. No me voy a detener mucho en esto, usted lo puede buscar, te animo a que busques en el Antiguo Testamento y vas a confirmar esto que te menciono, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, pero claramente eso está bien y eso está muy claro. Sin ver mucho, fijémonos que desde el comienzo de la historia las personas empezaban a comunicarse con Dios. Allí en el Génesis dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y dice, fíjense, Moisés quiso resaltar eso. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ya de aquel momento la gente empezó a comunicarse con Dios, necesitaban hablar con Él, veían su condición y necesitaban hablar con Dios. Un judío fiel en la época de Jesús tenía por costumbre repetir el Shema temprano por la mañana y de nuevo por la noche. Esta oración, el Shema, que comenzaba con el famoso Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Luego se complementaba con diferentes extractos de otros pasajes del Antiguo Testamento, como Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, Números capítulo 15, versículo 37 y 41, y algunos otros pasajes más. Así que esta era una de las oraciones que ella hacía. Así también recitaban otras clases de oraciones, y no solo una vez, sino en lo posible varias veces al día. Eso en sí no tenía nada de malo, si justamente la actitud al hacerlo era la correcta.
El problema, y por eso Jesús lo trae a colación, era que lamentablemente muchos judíos se habían inclinado a hacer oraciones superficiales o fingidas. Habían hecho de algo tan noble como la oración a Dios, como vamos a ver y como estamos leyendo, un instrumento de jactancia personal o incluso de religiosidad vacía y corrupta. Un comentarista bíblico indica lo siguiente, escuche, ninguna religión ha tenido nunca una norma y una prioridad más alta para la oración que el judaísmo. Como pueblo escogido de Dios, los judíos eran los destinatarios de su palabra escrita, ya que se les había confiado la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 3, versículo 2. Dios habló directamente a Abraham y a muchos de sus descendientes, y ellos hablaron directamente con él. Ningún otro pueblo, como raza o como nación, ha sido alguna vez tan favorecido por Dios o había tenido comunicación tan directa con él. Escuche, de todos los pueblos, ellos debieron haber sabido cómo orar, pero no lo hicieron. Al igual que en todos los demás aspectos de su vida religiosa, su oración había sido corrompida y pervertida por la tradición rabínica. En su mayoría, los judíos estaban totalmente confundidos en cuanto al modo de orar como Dios quería. Y por eso aquí Jesús va a denunciar, y luego más adelante, como vamos a ver en los próximos sermones, Él les va a volver a explicar un modelo de oración para que ellos tuvieran presente cómo deben orar. Increíble, ¿no? Decírselo al pueblo de Dios, Israel, que tenía justamente la palabra para saber cómo hacerlo. Ahora, ¿cuál era uno de los problemas que había en sus oraciones? Bueno, aquí lo vemos, Jesús manifiesta que es la hipocresía. ¿Cómo se manifestaba esta hipocresía? Bueno, el Señor denuncia que los escribas y fariseos eran unos hipócritas porque ellos amaban el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Consideremos el contexto de aquel momento. El orar en pie era la posición más habitual para un judío al momento de orar. Eso no era nada malo, no tenía nada malo. Tampoco el hecho de que oraran en las sinagogas o en las calles, eso también se acostumbraba en aquel momento y no tenía nada de malo en sí mismo. Lo que el Señor sacaba a la luz era el asunto de la actitud interior de estas personas. Si oraban, lo hacía de una forma en la que la mayor cantidad de personas vieran su supuesta devoción, perdiendo el sentido original de orar, que ¿qué es? Comunicarse con Dios y no ser visto. O sea, dicho de otra forma, en vez de usar la oración como un medio para tener comunión con el Señor, la usaban meramente como un método de jactancia personal y de orgullo espiritual, para que otros lo vieran y los admiraran. Para recibir el elogio del pueblo a causa de esta supuesta piedad, piedad que Jesús no tiene pelos en la lengua para demostrar que era una piedad falsa, que no era verdadera. Jesús conocía sus corazones y le mostraba, estos hombres no son piadosos en verdad, hacen lo que hacen solo para hacerse ver. Ahora, un indicio más acerca de esta actitud hipócrita la tenemos en el sentido original de la palabra que él usa aquí, cuando habla de las calles. Muy interesante. Anteriormente, él en capítulo 6, en el versículo 2, ya usó el término calle, pero usó otra palabra en el griego, la palabra rume, en capítulo 6, versículo 2, que se utilizaba para hablar acerca de una calle angosta. El hecho de ser angosta es que pocas personas podían pasar por esas calles. Pero en nuestro texto, volviendo a nuestro texto, allí utiliza otra palabra diferente para calle, cuando habla ahí en las esquinas de las calles. La palabra aquí calle es la palabra platea, que se refiere en este caso a una calle espaciosa, una calle ancha, como diríamos nosotros en este tiempo, una avenida, ¿se entiende? Una avenida importante, con gran caudal de personas, en la que evidentemente al ser más ancha, al ser más importante, más amplia, la gente que transitaba por allí era mucho mayor que lo que era una calle angosta. Incluso pensando en la esquina de dos calles amplias, mucho más cantidad de gente transitando por ahí. A ver, un judío podía detenerse en una calle al orar, tenían a veces esa costumbre, cuando a veces llegaba el horario en el que por costumbre tenían hacerlo. A veces a la hora tercera o a la hora novena ellos podían parar para orar y si justo estaban en la calle no tenían problema para
pararse y orar. Ahora, pero eso era una costumbre, no tenía nada malo. Ahora, la pregunta nos tenemos que hacer al pensar en lo que Jesús dice acá. ¿Por qué ese momento en el que el justo llegaban a orar era el momento que el Señor indica en su exhortación que era el momento que se encontraban en una intersección, o sea, una esquina de dos avenidas muy transitadas? ¿Por qué justo cayeron a orar en la esquina de dos avenidas importantes? O sea, pensemos, ¿no? Qué justo encontrarse estos hombres a la hora de la oración justo en la esquina de Corriente y 9 de Julio. Qué extraño que justo el momento de orar te llegue cuando esté en la esquina, no sé, de Ruta 3 y Arieta. ¿Casualidad? No, no lo creo. No. Creo que logramos entender aquí lo que el Señor está queriendo mostrar. Ellos buscaban adrede andar por ahí en ese tiempo exacto, para que entonces llegara la hora de orar, de hacer su oración, ellos se encontraran justamente en esta esquina amplia y al orar la gente que los viera sea muchísimo más. Jesús está justamente diciendo, qué casualidad, justo por ahí. No, eso no es casualidad. Buscaban dar vuelta, bueno, estoy por acá y llego a la hora, justo me encuentro acá para orar, ¿no? Y toda la gente los veía. Como decía en el sermón pasado de toda esta serie, la descripción de hipócrita a estos hombres le quedaba muy bien, al considerar que dijimos que esta palabra se podía usar tanto para hablar de estos hombres como para hablar de actores. ¿Por qué? Porque, bueno, los actores son personas que solo representan un papel. Lo que dicen o hacen no representan lo que sienten ellos o creen, sino solamente la imagen que esperan que esperan crear en los demás de ellos mismos. Eso es justamente lo que identifica a un buen actor, ¿no? Que cuando uno lo ve se olvide de la persona y piense que ese personaje es lo que es. Eso es lo que hace un actor. Bueno, a la diferencia entre el actor y un hipócrita es que el actor reconoce que está actuando, el hipócrita no lo hace, pero en sí hacen lo mismo, actuar para que la gente compre el papel. Lo que Jesús tiene para decir de estos hombres a continuación es simple. Le dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estas personas en muchas ocasiones iban a obtener lo que ellos de tanto deseaban. Iban a recibir el elogio o la honra del pueblo porque era lo que estaban buscando al hacer lo que hacían. Pero el Señor vuelve a dejar claro una cosa, así como lo hizo en la sección anterior que estamos viendo. Eso es lo único que ellos iban a recibir. Lo que le está diciendo es que estos hipócritas de Dios no podían esperar nada. ¿Por qué no podían esperar nada de Dios? Porque Dios aborrece esta clase de actitud al orar. Pero hay algo notorio en todo lo dicho por Cristo en esta porción. Esta porción no queda solo en una denuncia de la mala actitud de los fariseos y de los escribas, sino que lo que busca principalmente es exhortar a sus oyentes para que ellos no siguieran su ejemplo. No quiere simplemente decir lo que este hombre decía, le está diciendo, ustedes no hagan lo que hacen ellos, no los imiten en su hipocresía. Si ustedes quieren ser mis discípulos, no pueden imitar a los hipócritas como ellos oran. Lo cual nos puede llevar a una duda importante. ¿Realmente es posible para un cristiano genuino caer en esta actitud? ¿Es algo que debería preocuparnos cuando estamos por orar? ¿Que pueda entrar en nosotros la hipocresía? ¿Qué les parece? Bueno, la respuesta es sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si no fuera así, entonces la advertencia del Señor carecería de sentido. ¿Por qué nos advertiría que nos cuidemos de algo que no nos vamos a tropezar? Si no fuera así, no, la advertencia entonces no tendría sentido. Pero en verdad, lo que él afirma aquí es serio y debe ser muy tenido en cuenta por aquellos que desean seguirle fielmente. La tentación a caer en hipocresía al orar es real. Jesús nos dice por eso que nos cuidemos. Porque nuestra carne y el diablo están más que interesados
en manchar todo lo bueno y sano que Dios nos da. En este caso, por ejemplo, las mismas oraciones que hacen los santos. El pastor John MacArthur así lo declara, escuche, nada es tan sagrado como para que Satanás no trate de invadirlo. De hecho, mientras más sagrado sea algo, más desea profanarlo el diablo. Sin duda, pocas cosas le agradan más que interponerse entre los creyentes y su Señor en la sagrada intimidad de la oración. El pecado nos seguirá al interior de la misma presencia de Dios y ningún pecado es más poderoso o destructivo que el orgullo. En esos momentos en que llegamos delante del Señor en adoración y pureza de corazón, podríamos ser tentados a adorarnos a nosotros mismos. Tremendo. A ver, el concepto es claro, hermanos. No debemos ver al pecado solo como un riesgo serio cuando estamos en tentaciones a caer en casos o en cosas moralmente reprochables. Claro que hay que cuidarse de eso, pero también de la misma forma, cuando estamos sumergidos en algo tan honroso como lo es orar, no podemos de ninguna manera bajar la guardia en cuanto al peligro de nuestros corazones engañosos y de desviarnos a la hipocresía. Tenemos que ser cuidados también en ese momento y muy cuidadosos, así como lo somos en nuestras áreas. Nuevamente, el pastor Martin Lloyd-Jones escribió algo al respecto de esto muy claro. Escuche, me pareció fascinante esta cita porque te hace abrir la cabeza. Dice, tendemos a creer del pecado como visto en harapos y en las alcantarillas de la vida. Nos fijamos en un individuo pobre y borracho y decimos, hay pecado presente. Pero esa no es la esencia del pecado. A fin de tener una imagen real y un entendimiento verdadero del pecado, debemos mirar a algún gran santo, un hombre generalmente devoto y fiel, y verlo allí de rodillas en la misma presencia de Dios. Aún allí, el yo está entrometiéndose y la tentación para él es pensar en sí mismo. Pensar de modo grato y placentero acerca de sí mismo y en realidad estar adorándose en vez de adorar a Dios. Esa, no la otra, es la verdadera imagen del pecado. Desde luego, dice este predicador, la otra imagen es de pecado, pero allí no lo vemos en su clímax, allí no lo vemos en su esencia. O, dicho de otra manera, si realmente queremos entender algo respecto a la naturaleza de Satanás y sus actividades, lo que debemos hacer no es ir a las heces o a las cloacas de la vida. Si queremos saber realmente algo acerca de Satanás, vámonos a ese desierto donde nuestro Señor pasó 40 días y 40 noches. Esa es la verdadera imagen de Satanás, donde lo vemos tentando al mismísimo Hijo de Dios. A ver, esto que dice aquí el pastor Lloyd-Jones no es extraño. Si miramos los textos de los evangelios, encontramos dos de los tiempos de mayor tentación de Jesús, tanto en el desierto como en el huerto de Getsemaní. La pregunta que nos hacemos de esos dos momentos es, ¿qué estaba haciendo Jesús en esos dos momentos? ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando al Padre. Fue en ese tiempo privado de intimidad con Dios que Satanás presentó sus tentaciones más duras a Cristo. Lo que nos tiene que llevar a preguntar, ¿por qué sería distinto con sus discípulos? Si lo quiso hacer con Jesús, ¿por qué no lo haría con nosotros? ¿Se da cuenta? Ahora, luego de plantear lo que sus discípulos tienen que evitar, el Señor a continuación presenta cuál debería ser la actitud correcta. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Analicemos las palabras de Cristo. Primero es bueno aclarar que Jesús no está remarcando que las únicas oraciones válidas son las que se hacen en secreto. Claro que no. En muchas ocasiones los creyentes pueden y deben orar de manera pública, a la vista de otra persona. Y eso no tiene nada de malo. Fijémonos, por ejemplo, si usted después lee ahí Hechos capítulo 3, versículo 1.
se nos relata que los apóstoles iban al templo en un horario particular a orar y obviamente oraban delante de otra persona y esto se ve como una práctica habitual, no estaban haciendo nada de malo. Ahora, tampoco está queriendo decir Jesús con esto que la clave del crecimiento en la devoción sea el encerrarse a orar. Si esa fuera la clave, entonces encerrémonos todos y ya está, y con eso crecemos. Bueno, se puede estar en solitario y seguir con la lucha con el pecado al orar. Recién lo acabo de mencionar. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor con este texto? Bueno, pienso que Él está, por un lado, haciendo un contraste claro, una antítesis entre una actitud y otra. Ya vimos que la maldad de los hipócritas se reflejaba en buscar los lugares más concurridos para orar, para que los demás los vean y los reconozcan. Bueno, aquí está la diferencia. Aquellos que le siguen de verdad al Señor tienen una actitud completamente contraria. Ellos prefieren cuando oran buscar estar en soledad y tranquilidad, porque lo que desean es a través de sus oraciones cultivar su comunión y devoción con Dios. No buscan encerrarse en su aposento para ser más espirituales. Buscan tener momentos de oración preciosos porque anhelan encontrarse con aquel a quien aman. Ese es el punto. Estar con el Padre en intimidad es algo que añoran a cada momento. Y como la oración es una de las formas en las que pueden hablar con Él, para los creyentes es un medio recurrente, habitual. En definitiva, lo que está resaltando Jesús en esta porción de su enseñanza es que a diferencia de los hipócritas, sus discípulos no oran para ellos mismos, sino que oran a Dios. El hipócrita ora para sí mismo, para que otros lo vean. El creyente genuino, cuando ora de una manera correcta, lo que hace es orar a Dios, que es en definitiva el propósito general de la oración. ¿La oración para qué es? Para comunicarnos con Dios. Pero esto presenta una duda más. Pero entonces, ¿por qué Jesús menciona esto de encerrarse cuando sabe que no siempre vamos a orar encerrados en el aposento? ¿Por qué? Bueno, el punto es que consideremos el concepto central que Él está brindando. No es que no van a existir para los creyentes oraciones públicas, existen. Pero a la hora de escoger, un discípulo piensa primero en orar en intimidad y no en un lugar donde el otro lo pueda ver. ¿Por qué? Porque básicamente prefiere la discreción. ¿Con qué propósito prefiere la discreción? Bueno, para evitar así que su carne o el diablo lo tienten a pensar más sobre sí mismo a causa de que otros vean su devoción. Y esto es un concepto que va en línea con lo que vimos en el sermón pasado de esta serie. Así como hablamos, ¿se acuerdan?, de ayudar a otros. No siempre se puede ayudar a alguien sin que otros lo sepan. A veces es inevitable. Pero en lo posible buscaremos la discreción para guardar lo más que se pueda nuestros corazones de la hipocresía. A través de dar y ayudar discretamente, ¿se acuerdan qué es lo que buscamos? Que nuestros corazones, que son propensos a querer que nazca ese orgullo espiritual, no le demos esa oportunidad cuando hacemos, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 3, mas tú cuando des limonas no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Bueno, lo mismo que vimos para la ayuda a otros, es lo mismo para cuando oramos. La primera acción requerida entonces para que los creyentes logren orar sin hipocresía, para así ser recompensados por Dios, es que deben orar con discreción. Este será un medio eficaz para evitar la trampa de la hipocresía religiosa. Pero hay algo más que el Señor indica, que no puede pasarse por alto y que también es central en lo que está viendo aquí, y que funciona justamente como un gran aliento para obedecer a Cristo. Dice: el Padre que ve en lo secreto, dice el texto, te va a recompensar. Allí dice, ¿no? Versículo 5. Versículo 6. Ora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Impresionante esto, ¿no? Ahora uno dice, ¿de qué consta esta recompensa? Bueno, Jesús no lo aclara, simplemente lo dice. Podríamos dilucidar que en algunos casos será la recompensa que responda a nuestras
peticiones cuando sea esa su voluntad. Pero no siempre será así. Ahora, aunque eso no sea siempre la recompensa, sí hay una recompensa que seguro todos los cristianos van a recibir por igual al orar como Jesús dice que hay que orar. ¿Cuál es? Bueno, la bendición inmensurable del agrado de Dios por orar de la manera que Él lo pide. A ver, si bien cuando éramos niños nos poníamos contentos cuando al pedir algo a nuestros padres nos concedían aquello por lo que le rogamos, para un hijo obediente no hay mayor alegría que notar el agrado de los padres por la manera en que nos dirigimos a ellos cuando les pedimos algo. Qué gozo da a un hijo ver que el padre está contento con cómo uno ha sido. Bueno, así también debería ser con los hijos de Dios. Y esto que digo no es extraño, hermanos. Sabemos incluso por nuestra propia experiencia que siendo ya padres, nos agrada muchísimo cuando nuestros hijos nos piden las cosas de una manera correcta. ¿No nos gusta eso? Nos encanta. Y bueno, ¿cuánto más va a ser cuando el Padre Celestial, que ama a sus hijos de una manera mucho más profunda y perfecta que nosotros, le pidamos las cosas como Él quiere? ¿Cuánto más se va a agradar? Si nosotros somos padres imperfectos, pecadores, y aún así nos agradamos a nuestros hijos cuando nos piden bien las cosas, ¿cuánto más el Padre? Ahora, creo que esta enseñanza del Señor, que Mateo le recuerda a su propio oyente, era muy útil para su vida, así como puede serlo para nosotros. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque para nada estamos exentos de combatir con la tentación de querer pensar más de nosotros mismos de lo que deberíamos. En esta lucha todavía latente de considerar nosotros mismos mejor o más buenos de lo que somos, ya lo estamos diciendo. Es una gran lucha todavía en nuestro corazón, incluso siendo creyente, el vernos más buenos de lo que somos. Y tristemente, un medio tan hermoso para estar en comunión con Dios y para comunicarnos por Él, como es el orar, puede ser usado de una manera pecaminosa, como una fuente para alimentar nuestro ego personal. Puede pasar. Y claramente entonces, de acuerdo a esta enseñanza, debemos evitarlo. Y una forma de evitarlo es como el Señor la plantea en esta sección, actuando en lo posible al orar con discreción, buscando en todo momento cuidar que nuestro corazón y nuestra mente entienda que nuestra audiencia central a la hora de orar es Dios y no las personas que nos pueden rodear. ¿Por qué? Porque es a Él que dirigimos nuestras oraciones. Escuche, mire, un pastor agrega algo muy interesante como aplicación al respecto. Dice algo muy lindo. Que el Padre esté presente en nuestras oraciones en soledad no significa que no lo esté cuando oramos en público, con nuestras familias o con otro grupo de creyentes. Dice este autor, Él está muy presente cuando y donde sus hijos le buscan. El propósito de Jesús con esta enseñanza tiene que ver con la sencillez de la intención. La oración verdadera siempre es íntima. Si el corazón está bien y concentrado en Dios en una manera real y profunda, hasta orar en público nos encerrará a solas en la presencia de Dios. Tengamos muy presentes todos estos conceptos, hermanos, cultivando la discreción al orar para poder alejarnos lo más posible entonces de la hipocresía. Bien, dijimos que una manera es debemos orar discretamente, la otra manera para evitar la hipocresía es que debemos orar con sentido. El texto prosigue con otra declaración importante del Señor. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serían oídos. Sobre esta porción hay varias opiniones entre los eruditos. En particular, algunas de las dudas que se presentan respecto es a por qué Jesús pareciera aquí que deja de hablar de los escribas y fariseos y ahora lo que menciona es a los gentiles. ¿Por qué cambia? Sabemos que los gentiles está hablando de personas no judías. Bueno, para entender esto considero que el contexto histórico responde a esto. Lamentablemente, en cuanto a la oración, los judíos habían empezado a imitar las prácticas de los paganos, usando costumbres similares a las que ellos usaban cuando rogaban a sus propios dioses. Habían copiado esta manera en muchas costumbres de ellos.
Por lo que Jesús, al amonestar a sus oyentes a no imitar a los gentiles, estaba no solo instándolos a cuidarse de lo que ellos hacían, sino también a aquellas costumbres que los mismos judíos, de manera hipócrita, habían abrazado para sus propios tiempos de oración. Lo que ellos habían adaptado, trayéndolo del mundo, no de las prácticas de los gentiles. ¿Qué había pasado? Bueno, por un lado, para la gran mayoría del pueblo, la oración se había vuelto solo una práctica ritual, un mero formalismo religioso y rutinario, casi que a menudo hecho de manera inconsciente. Sí, bueno, tengo que orar porque, bueno, el judío ora y listo, ora y ya fue. ¿Cómo se veía eso reflejado? Según Jesús, por ejemplo, usando vanas repeticiones huecas aquí, sin sentido, sin propósito. Si bien había en ese momento un remanente fiel judío que oraba a Dios con sinceridad y buscaba adorarle por medio de sus oraciones, algunos había, en general para el resto del pueblo, incluidos los líderes religiosos, el orar era un mensaje que podía contener una y otra vez simplemente las mismas palabras y nada más que eso. Algunos con indiferencia lo hacían estas repeticiones de manera rápida, como para cumplir con el ritual y ya, como para llenar el casillero. Bueno, vamos a comer, oramos, gracias Señor, pum, listo, ya está, cumplimos. Pero los escribas y los fariseos incluso habían llevado esto de las vanas repeticiones a otro nivel. Esta gente ¿no? mejoraba en el arte de la hipocresía. Cuando presentaban estas oraciones repetitivas, se cuidaban de manera meticulosa de pronunciarlas palabra por palabra en el orden correcto, el orden que ellos mismos habían creado, sin fallar en ninguna. O sea, se jactaban de decir, estas repeticiones que nosotros creamos, las decimos exactamente, con punto, con las comas, todo perfecto. Incluso hacían esto 3 veces al día, para que así podían tener 3 posibilidades de demostrar su devoción fingida por medio de hacer esto, de repetir exactamente todas las veces lo mismo. Pero los estudiosos, aquellos que estudian el contexto de la historia de aquel momento, también mencionan otras costumbres igual de malas que Jesús está como atacando con estas palabras que él menciona aquí. Por un lado, a partir de imitar a los gentiles, se habían introducido en la vida de oración judía una lista de oraciones prescritas para cada propósito y ocasión. O sea, vos ibas aprendiendo y el rabino, el escriba, te decía, bueno, llévate todo este listado. Y entonces, te va de viaje, oración para el viaje. Llega buena noticia, oración para la buena noticia. Como los cuadritos, ¿vieron? Oración para el coso, bueno, así, pero para ello era como algo que vos tenías ahí que aprender y ya lo tenías como prescrito. Buena noticia, oración de buena noticia. Mala noticia, oración por mala noticia. Día de lluvia, oración para el día de lluvia. Día de fiesta, oración para el día de fiesta. Día de duelo, oración para el día de duelo. Cada uno ya tenía armado una lista prescrita. Y si bien la idea original de tener en cuenta a Dios en todo momento no estaba mal, el hecho de sostener y enseñar oraciones puntuales que se debían repetir una y otra vez de forma precisa para cada circunstancia hace poner el foco en el sitio incorrecto, porque si bien no está mal tener oraciones para cada ocasión, el tema que le decían a la gente, ojo con repetir la oración de la lluvia para cuando sale el sol. No, es la oración de la lluvia para cuando hay lluvia, si no estás pecando. O sea, se volvía más importante la oración prescrita que la persona a la que se debía dirigir la oración, que es a Dios. Se le ponía más relevancia a lo otro. Otra costumbre era que muchos limitaban las oraciones para tiempos precisos. Decían, bueno, voy a orar sí por esto, pero no voy a orar ahora. Voy a orar a la hora de la oración. No, antes no. Porque es pecado orar antes, porque es a la hora que tiene que ser. Si bien, como por ejemplo vemos en el relato del Antiguo Testamento, un siervo fiel como Daniel usaba horarios puntuales del día para orar, su intención estaba en poner en preponderancia a Dios y no la hora por sí misma, como los hipócritas en la época de Jesús estaban diciendo. No está mal buscar un horario para orar. El punto es cuando es más importante el horario que la oración en sí misma y a quién va dirigida. Pero esto era algo que
se habían impuesto los escribas y los fariseos para sí mismos y para a otros que llamaban a imitarlos. Darle mayor importancia al horario específico de orar por sobre lo que realmente importaba, que es justamente la oportunidad preciosa que tiene todo creyente de dirigirse a Dios en el momento que lo precise y no solo en un horario específico. Habían perdido este precioso privilegio. Como vos sabés que en un momento de circunstancia puntual podés orar a Dios y Él te escucha, no tenés que esperar un horario. Una situación también que se daba en aquel entonces era el de practicar larguísimas oraciones, creyendo que la eficacia y la santidad de la oración estaba en presentar oraciones de este tipo, buscando incluso dar una impresión de mayor devoción delante de otros. Recién lo leímos, Marcos 12:40, me gusta como lo dice Biblia de las Américas, hablando de los escribas y los fariseos, dicen que devoran las casas de las viudas, y dice, y por las apariencias hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Jesús le declaraba justamente esto. Ellos pensaban que por lo extenso de su palabrería serían oídos por Dios. Y a ver, que se entienda, no es que tomarse tiempo o un buen tiempo por orar sea malo en sí mismo, nada que ver. Jesús mismo pasaba largos tiempos de oración. Sino que nuevamente el asunto es que a través de esto, estos hipócritas creían que agradaban a Dios, aunque su religiosidad era solamente superficial. Un comentarista explica lo siguiente en cuanto a este error. Los antiguos rabinos sostenían que mientras más larga la oración, era más probable que fuera oída y escuchada por Dios. La verborragia se confundía con propósito y la longitud se confundía con sinceridad. Nuevamente, el problema no era que orara mucho. El problema era creer que por orar mucho, Dios le iba a prestar más atención y iba a cumplir lo que ellos querían. Una costumbre errada más se atendía aquí en la advertencia de Cristo. Así como los gentiles presentaban oraciones sin sentido a su Dios, usted por ejemplo allí en Primera de Reyes, capítulo 18, va a encontrar a los sacerdotes de Baal haciendo un montón de cosas, gritando un montón de cosas y creyendo que así podían de alguna manera llegar a su Dios. Bueno, los judíos también hacían lo mismo en varias ocasiones al orar, usando repetidamente palabras puntuales, creyendo que en esto estaba también la clave para que Dios los atendiera, usando palabras puntuales. A veces incluso una cosa medio extraña, como que hablaban acerca de Dios y empezaban a agregar adjetivos a Dios y era como la competencia, el que agregaba más adjetivos acerca de Dios, no sé, Dios santo, bueno, hermoso, precioso y hermoso, y un montón, el que más adjetivos metía era como que Dios lo iba a escuchar más. Bueno, todos estos hábitos aquí que se daban en aquel tiempo, oraciones larguísimas sin sentido, repetidas, sin contenido, sin propósito, huecas, vanas, enfocadas más bien en métodos humanos y no en expresar con claridad a Dios lo que la persona quería comunicarle, centrando más las oraciones en las formas y no en el contenido. Cristo ataca estos errores declarando, no imiten lo que hacen los gentiles. Ellos practican estas cosas porque creen que la clave está en las formas o estilos para ser escuchado. Pero esto no es así con Dios. ¿Por qué no es así con Él? Bueno, el Señor lo explica de una manera simple. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús indica la razón central por la que no quiere que sus discípulos hagan lo mismo que los gentiles o que los judíos hipócritas. El Padre sabe de qué cosas tiene necesidad incluso antes que ustedes le pidan. Y esto es algo precioso, realmente hermoso cuando uno lo piensa. Primero con esto Jesús está declarando de que no hay razón para pensar que la clave para que Dios nos oiga más pronto es seguir reglas específicas que inventemos nosotros al orar. Básicamente no, porque no tenemos que buscar esforzarnos encontrando metodologías o innovando con cosas para que Dios nos preste más atención. ¿Por qué? Porque si Él nos salvó, entonces Él es nuestro Padre y de Él tenemos la mayor atención. Siempre. Porque es nuestro Padre.
nos hizo sus hijos, nos ama de forma incondicional y profunda. Y si bien nuestra obediencia le agrada, no es que nos va a atender con más ganas cuando apliquemos ciertos métodos específicos y puntuales al orar, o porque repitamos ciertas palabras, o porque estemos muchísimas más horas repitiendo ciertas cosas. Un padre amoroso no necesita que su hijo le repita 1000 veces las cosas usando una misma palabra. Incluso hasta como padre te puede cansar, ¿no? Dale. Y dice, basta, ya está. No está mal volver a orar a Dios. Jesús en otra parte habla de la insistencia, la orar. Está bien volver a pedirle cosas, pero no todo el tiempo la misma palabra. Rompe nuestra cabeza cuando dijo, ya basta, ya sé, ya te escuché. ¿No? ¿Y cómo será con Dios? Tampoco vamos a tener más atención pidiendo las cosas solo en un horario puntual durante el día. ¿No? Papá, vengo ahora a pedirte que me des algo de comer. Hace 3 horas tenía hambre. ¿Y por qué no me dijiste antes? No, porque ahora es la hora de pedirte. No funciona así. Así también pasa con Dios. Él solo espera que los creyentes sean sinceros, humildes y que le hablan y le pidan porque realmente lo aprecian y porque confían en Él. Pero sobre todas las cosas, no demanda métodos muy específicos cuando nos dirigimos a Él, porque Él ya sabe de antemano lo que sus hijos necesitan, incluso mucho antes de que se los pidamos. Un padre amoroso conoce muchas cosas de sus hijos y en muchas ocasiones, antes de que sus pequeños les pidan, ella lo sabe. Uno lo ha visto. Usted lo sabe, la mamá principalmente lo sabe, ¿no? Un hijo se acerca así como con carita, ¿no?, de pobrecito, hablándole re dulce, ¿no? Y la madre ya lo mira y ya desconfía, ¿no? Ya sabe, algo, ya sé, no me digas nada, ¿no? Ya sé que querés esas medias que te gustan y que no las encontrás, ¿no? Ahora te las traigo, ¿no? Y va y las trae, ¿no? Y uno dice, ¿cómo lo supo que quería todo eso? Bueno, porque así son los padres. Ya nos conocen. Ahora, hermanos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Qué no conoce Él sobre nosotros? ¿Qué le podemos contar de nosotros que Él ya no sepa? Le oramos no tanto para que Él sepa qué son las cosas que necesitamos, sino le oramos porque Dios agrada que siendo sus hijos se las pidamos y porque se goza de concedernos aquellas cosas que realmente Él sabe que nos hace falta. Por eso realmente oramos, no para que Él se entere, Él sabe todo. Oramos, hermanos, porque aparte de oír su voz, no hay nada mejor que el poder comunicarnos con Él a través de nuestras oraciones. Oramos no para que Dios haga nuestra voluntad, sino para alinearnos a la suya. Oramos porque no hay más nada precioso en la vida que orar a Dios. Jesús va a enseñarnos en la siguiente porción cómo debemos orar y qué cosas son las que conviene expresar en nuestras oraciones. Ya lo vamos a ver. Pero antes de llegar a este pasaje, aquí, queda algo muy claro, hermanos. Lo más importante para Dios no es el método o la forma, sino lo que le decimos, el sentido de lo que le expresamos. La clave no pasa por imponer ideas, repetir palabras, ni acosar o halagar a Dios con nuestras oraciones. Lo que Él requiere es que con humildad, apartado de toda hipocresía, podamos hablar con Él, decirle claramente lo que sentimos y que aquello que quisiéramos que nos concediera, utilizando palabras con sentido que provengan de un corazón que reconoce su grandeza, su soberanía, su poder y su amor. ¿Por qué es tan importante para Jesús orar con un sentido claro? Bueno, porque así como con la discreción, esto es un recurso importante para evitar caer en el error de poner el énfasis mayor en lo que realmente no importa, tal como lo hacía de manera clara los hipócritas. Dicho de otra forma,
Si los cristianos se enfocan principalmente en lo que comunican a Dios con un sentido claro, es menos probable que se sumerjan en el error de presentarse delante de Él con oraciones repetitivas, sin sentido, ritualistas, orientadas sobre todo en la forma. Es un gran medio que nos va a guardar de esas cosas. Por ende, entonces, la segunda acción requerida que el pasaje presenta de cómo los creyentes logran orar sin hipocresía para ser recompensados por Dios es que deben orar con sentido, rogando a Él, sabiendo que sabe lo que necesitamos y que por eso no tenemos que volvernos locos tratando de hacer o inventar algo que Él no demanda para ser más atendido. El apóstol Juan lo dice claro, hermanos, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Mira qué sencillo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Ya está. Sencillo, simple. El Padre nos ama. Conforme a su voluntad nos va a dar. Por lo tanto, pidamos de manera coherente, con sentido, de forma clara, y confiemos y esperemos en Él hasta que Él nos concede lo que deseamos de su mano. Y cuando lo recibamos, seamos agradecidos, sabiendo que por su misericordia y bondad nos dio aquello que tanto deseábamos, y no porque lo hayamos merecido, fue por su bondad. Y nada más que por eso. Considero que lo que Mateo testifica de esta sección del Sermón del Monte es de gran valor para nuestra vida, claramente que sí. Es de gran valor para la iglesia en general. El problema es que la iglesia actual, como pasaba en aquel primer siglo, se había olvidado de esto. Lo que Jesús está explicando, en cierta manera, para el pueblo de Israel debía ser una obviedad. No había razón ni sentido para cómo se habían desviado, porque el Antiguo Testamento era súper claro cómo era la manera de orar. Pero lamentablemente el mismo error se repite, han pasado los siglos y la iglesia sigue confundida, la iglesia evangélica en general, en cómo debe orar. Tristemente, los evangélicos actualmente han dejado de lado esta enseñanza para enfocarse en cuestiones similares a las que pasaban en aquel tiempo. Usted sabe, especialmente quizás algunos que como yo venimos del ambiente carismático, implementando costumbres del orar que se parecen mucho a lo que hacían los gentiles. Recitar, repetir palabras sin sentido. A veces me pongo a pensar en esto, ¿no? Y lo comparo con la relación de un padre y un hijo. Me acuerdo a veces participar en reuniones donde el predicador o la persona que oraba, ¿no? Y decía, ¿no? La persona, Señor, te pido, ahora, ¿no? Y yo pienso, ¿no? En la relación de un padre e hijo. ¿No? Un hijo va y le dice, padre, papá, te digo comer esto, ahora. Yo creo que al segundo ahora le pega un castañazo, decir, basta, de ahora, ¿qué tanta veces ahora? Te lo voy a dar cuando yo quiera. Pero viste, ahora, ¿quedó dónde ahora? ¿Y quién se puede decir ahora, lo va a responder? No. No es así. Usted sabe también implementar supuestos dones de lengua donde se recitan frases o palabras inteligibles, o incluso algunos que la hablan. No, tantas cosas. Dice, no entiendo nada de lo que oró. Bueno, pero algo creo que oró. O incluso peor, predicadores que están orando ahí y le empiezan a decir, Satanás, te digo, y el diablo, y le dicen tantas cosas. O sea, ni siquiera, hasta donde yo sabía, la oración del creyente es a Dios, no al diablo. ¿Desde cuándo se ora diciéndole algo al diablo? Otros ponen el foco, ¿no? En lo apasionado, lo vehemente que pueden ser las oraciones, entre muchas otras cosas, como si fuera que por lo fuerte que hable a Dios, Dios me va a prestar atención a la oración, hermano, terrible eso. Yo he ido a reunión de oración donde todos gritando, como si fuera justamente algo que no sé, que Dios estuviera sordo, no lo escuchara. Como que gritando ahí, entonces Él va a escuchar. Incluso peor,
peor en este tiempo, todas estas nuevas tendencias, usted conoce del declaro, del decreto. ¿Se imagina usted esto? Hablando con Dios. Imagínese usted la relación de un padre al hijo. Usted ve un hijo y le dice, padre, declaro que me tenés que comprar una zapatilla Adidas. ¿No? Decreto que me tenés que comprar. No, ¿de dónde? ¿Qué declaro? Declaro que te voy a dar una piña. No funciona así. ¿De dónde nosotros declaramos, decretamos? ¿De dónde surge esta idea? La Biblia no está. Todos métodos humanos. Nada que ver. ¿Cómo es eso de querer exigirle a Dios? Lamentablemente muchos círculos evangélicos creen que esto es la clave para ser oídos por Dios. Eso nada tiene que ver con la verdad bíblica. Nada. Pero hermanos, es cierto, hay que decirlo, que esto no es algo propiedad solo de los grupos carismáticos. Incluso cristianos fieles y bíblicos pueden verse tentados a poner mayor foco en lo metodológico por sobre el sentido de lo que oramos. A ver, por ejemplo, si bien es sabio buscar los primeros momentos del día para orar, sería un error pensar que somos más bienvenidos delante de Dios por arrancar más temprano que otros. Si bueno, me levanto a las 6 y bueno, yo voy a levantar a las 5, y yo voy a levantar a las 4, y yo voy a levantar y así va. No funciona así. Otros recomiendan usar los salmos u otras porciones de la Biblia como un recurso de último momento de orar. Eso no, desde ya no me parece que esté mal, todo lo contrario, es algo bueno. El punto es que sería un error confiar en que Dios nos va a prestar más atención por aplicar habitualmente una metodología. Ahí estaría el error. Incluso he escuchado discusiones teológicas, a veces que se dan sede en las redes sociales, ¿no? Sobre si es mejor orar mejor con todo en silencio, orar con música de fondo, si es más adecuado tener un espacio, ¿no? Apartado de una casa para orar, ¿no? Algunos dicen, bueno, sí que tiene un espacio, y que no. Algunos han mirado una película por ahí, yo tengo mi cuarto de guerra. Bueno, todo perfecto, vos lo que vos quieras, pero es eso, buscar un lugar, con la posición más conveniente, de pie, sentado, de rodillas. Bueno, hermanos, cada quien puede tener una idea de qué sería más conveniente en cuanto a todo eso. Pero ¿saben algo? Hay algo en lo que todos tenemos que estar de acuerdo, al menos por lo que vemos en el pasaje de hoy. Lo esencial, hermanos, es que sea un poco más temprano o más tarde, en silencio o con música de fondo, sentado o de rodilla. Sobre todo, lo importante es que pueda dedicar tiempo regular en el día para orar al Señor, adorándole, dándole gracias, confesando tus pecados y pidiéndole respecto a aquellas cosas que te parezcan necesarias, con un corazón despojado de toda hipocresía, confiando que Él conoce todo acerca de vos y que está dispuesto a darte aquellas cosas que realmente necesitas, incluso antes que se lo puedas pedir. Porque en verdad el corazón y las actitudes correctas al orar siempre son más importantes que los métodos y las formas. Y a ver, aunque no está mal que te disciplines y organices un tiempo y una forma puntual para orar, está perfecto. Nunca confíes en eso como la clave central del éxito. Porque lo único que mueve de verdad el corazón de Dios para responder a nuestras peticiones es su bondad, de que Él es bueno, de que Él ha decidido bendecirnos en Cristo con muchas promesas. Y de que lo único que mueve ese corazón es que aquellos que se acercan a Él en oración, lo hagan con una actitud despojada de hipocresía, orando discretamente y con sentido. Porque si tenés el mejor método, pero lo haces con hipocresía, no sirve de nada. Lo que más importa es lo que vemos aquí. Mi pregunta es, ¿cómo son tus oraciones? Muy importante, porque eso prácticamente no lo ve nadie, vos y el Señor. ¿Cómo son tus oraciones, querido hermano? ¿Se parece más
a lo que el Señor criticaba a los escribas y fariseos o se parece más a lo que Él requiere? Bueno, si notás que todavía hay hipocresía, pedile perdón al Señor. Pedile perdón y empezá a orar como Cristo nos enseña en esta porción. Finalmente me gustaría hablarle a aquellos que todavía están sin Cristo. Es probable que a veces, incluso en tu situación, ores y le pidas cosas a Dios. La gente lo hace en general, le pide cosas a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Si todavía tu corazón no se ha rendido de verdad al Señor, no sirve de mucho lo que le puedas pedir o los momentos en los cuales orás. Mucha gente en Israel creía que Dios los escuchaba, pero era toda una pantalla. Lo único que buscaban era que otros vieran que no eran tan malos, o convencerse a sí mismos de eso. Quizás decir, bueno, yo creo que soy cristiano porque a veces oro. Pero vos sabés que tu corazón está lejos de Él. Querido oyente, déjame decirte algo. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve de que trates de convencerte a vos mismo y a los demás de que realmente amás a Dios cuando en tu corazón sabés que no es así? Lo que tendría que preguntarte es, ¿eso te va a poder salvar el día que estés delante de Dios y Él te juzgue por tus obras? Tus frutos delatan tu condición. Entonces, ¿para qué seguir fingiendo que sos alguien que no sos? Y no te lo digo para maltratarte, sino que para que despiertes a la realidad en cuanto a tu vida y a tu destino eterno. Porque eso es lo que importa. ¿Qué va a pasar cuando estés delante de su presencia? Y te lo digo porque, aunque hoy está todo mal entre vos y Dios, eso puede cambiar en esta misma tarde. Claro que sí. Ya has oído más temprano lo que Cristo ha hecho para salvarnos. ¿Escuchaste el Evangelio? Por eso Dios te llama hoy a que abandones tu necedad, tu orgullo, tu hipocresía, que dejes de tratar de justificarte por tus pecados y que en humildad y de corazón hoy vengas a Jesús, poniendo toda tu confianza en Él y arrepentido de tus pecados lo reconozcas como Señor y Salvador de tu vida. Lo último que tengo para decirte es que rindas hoy mismo tu vida a Cristo. Que no lo pospongas más. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra que habla en nuestras vidas de manera tan preciosa. Ayúdanos a orar sin hipocresía. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con discreción, con sentido, como tú lo pides, Señor, para que de esa manera seamos recompensados. Te damos desde ya gracias por escucharnos. Gracias porque en tu misericordia respondés, oí nuestras oraciones y nos da de acuerdo a tu misericordia. Bendecí a cada uno de mis hermanos, bendecí este tiempo de alabanzas, en el nombre de Jesús. Amén.